Les comparto pantalla. Y ok, ya está. Bueno, me estoy olvidando, tengo que abrir Visual Basic. Sería interesante que ustedes igual lo hagan al mismo tiempo que yo, para que así puedan ustedes igual ver y practicar un poco igual. ¿Ya se acuerdan? Desarrollador, pestaña desarrollador, Visual Basic. Nos aparece, ¿verdad? Voy a crear un nuevo proyectito. Y aquí le voy a poner un botón que le voy a dejar con el nombre por defecto porque solo quiero hacer pruebas. Todavía no vamos a hacer ningún ejercicio. ¿Ok? Y comenzaremos con esto que es funciones de cadenas. ¿Ok? Bueno, nosotros ya sabemos que es una cadena, ¿verdad? Una cadena es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Puede ser una palabra, una oración, puede ser un número de varios dígitos y puede ser cualquier combinación de caracteres, por más de que no tenga sentido, también es una cadena, ¿verdad? Una cadena, la única condición que tiene que cumplir es que es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier cosa, básicamente. ¿Ok? Ya hemos visto esto, ya sabemos que es una cadena, realmente lo hemos estado utilizando desde el primer parcial, ¿verdad? Para poner respuestas, mensajes y todo eso. Pero como les iba diciendo en Visual Basic, hay funciones que nos ayudan a manipular estas cadenas y nos ayudan a resolver algunos problemas que vamos a tener. Por ejemplo, me hicieron resolver un ejercicio antes de que pase todo este receso de 2 semanas. Era un ejercicio donde te daban una lista de nombres, que era creo que eran de unos empleados, y otra lista de salarios que eran respectivamente, ¿no es cierto? Entonces decía que solo tenías que mostrar los salarios de los empleados que tengan nombre, que tengan la letra E, ¿verdad? Ahí hay que hacer una operación de cadenas porque hay que buscar en los nombres cuáles tienen E, ¿verdad? Y hasta ahora no sabemos cómo hacíamos eso. Pero hoy día ya, bueno, con la lista ya han debido ver seguramente, pero conmigo lo vamos a repasar. Hay funciones que nos pueden ayudar a hacer eso. ¿Ok? Vamos a comenzar con esta función que se llama len. ¿Ok? Que es una función que se le manda una cadena en su argumento, entre paréntesis, ¿verdad? Y lo que te devuelve esta función es el tamaño de esta cadena. ¿Ok? ¿Qué es el tamaño de una cadena? ¿Cuántos caracteres tiene esa cadena? Entonces, si digo casa, ¿qué tamaño tiene la cadena casa? 4, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más ejemplitos. Entonces, básicamente, estoy comenzando con este porque es una función súper fácil que se utiliza, por si acaso, no es, se utiliza harto realmente. Y solo tiene un argumento, ¿verdad? Solo le tienes que mandar de qué cadena quieres saber su tamaño. Ok, es súper simple realmente. Ahorita vamos a irnos al Visual Basic para hacer la prueba. Me voy a crear una cadenita. Dim se va a llamar cadena tal cual. As. Y esto, ¿qué va a ser? Un string, obviamente. Me creo mi cadenita y la voy a leer del usuario. Yo voy a poner una cadena. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Cadena va a ser igual como se leía input box, ¿verdad? Y aquí le podemos poner un mensaje, cualquiera. Le vamos a poner ingrese una cadena. Listo. ¿Ok? Entonces, estamos leyendo una cadena, nada de otro mundo, ya hemos visto esto varias veces. Y vamos a utilizar la función. ¿Ok? Me voy a crear, ¿qué me devuelve esta función? La función len. Len, por si acaso, bueno, se llama así porque eh, es la abreviación de esta palabra, que es length. Y length en español es tamaño. ¿Ok? Esta función se llama length porque es la abreviación de esta palabra en inglés. ¿Ok? Y por eso devuelve el tamaño de una cadena. Entonces vamos a usar esta función que nos devuelve el tamaño. Que esto que sería el tamaño que es un entero, ¿verdad? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar tamaño as integer, es un entero. Entonces en esa variable que es tamaño,
le voy a guardar lo que me devuelve esta función. Entonces voy a llamar len. ¿Y de qué cadena quiero ver su tamaño? De la que acabo de leer. Entonces, de la variable cadena. Ok, entonces ya tengo almacenado el tamaño y lo voy a imprimir para que se vea. ¿Cómo se imprimía? MSG box, ¿verdad? Y entre paréntesis lo que quiero imprimir. En este caso, quiero imprimir el tamaño, voy a poner un mensajito. El tamaño de la cadena es 2 puntos y le voy a concatenar el valor del tamaño, ¿no? Del que acabo de hallar. Le voy a concatenar la variable, básicamente. Y listo. Si se dan cuenta, es como llamar a una función cualquiera. ¿Ok? Por eso es que este tema no es tan complicado, porque es solo llamar funciones. Lo único que tienen que saber hacer, lo único que tienen que saber es qué funciones hay y para qué sirven. Nada más. Ejecutamos. Aquí está mi botón. Y me dice ingresa una cadena. La cadena que les dije hace rato, casa, me debería devolver 4. ¿No es cierto? El tamaño de la cadena es 4. Le pondremos otro. Helicóptero, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver. 11. Le vamos a poner, no sé, una pequeña oración. La casa de María es grande. ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Solo 26. ¿No es cierto? Contando los espacios. Los espacios igual son caracteres, por si acaso. Y 26. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, súper sencilla esta función, ¿verdad? Solo nos devuelve el tamaño de una cadena. Y eso lo podemos manipular como se nos dé la gana y donde necesitemos realmente. En este caso, lo único que estoy haciendo es imprimirla. ¿Ok? Súper sencillo. Otra función que se utiliza harto es el left. ¿Qué es el left? Esta vez, si se dan cuenta, ya utiliza, bueno, nos pide 2 argumentos, ya no solo uno, nos pide 2. ¿Qué hace? Bueno, sustrae o nos da una subcadena. ¿A qué me refiero con subcadena? Un pedazo de una cadena, ¿no es cierto? Una parte de una cadena. Nos da una subcadena a partir de la izquierda de otra cadena, tal cual. Subcadena a partir de la izquierda. ¿Ok? Entonces, si es una subcadena, tendría que haber una cadena. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta función es, agarra una cadena que tú le vas a dar, que le doy como primer argumento, y a partir de la izquierda, ¿ok? Va a sacar una subcadena, una cadena más pequeña, una parte de esa cadena, de esta que le estamos especificando. Pero, ¿qué parte exactamente va a sacar de esta cadena? Para indicarle qué porción o qué parte de esta cadena va a sacar a partir de la izquierda, se tiene que indicar cuántos caracteres a partir de la izquierda yo quiero obtener, ¿ok? Quiero sacar la subcadena. Básicamente le voy a decir, digamos, 4 caracteres a partir de la izquierda. Entonces, los 4 primeros caracteres a partir de la izquierda me los va a devolver como una subcadena. ¿Ok? Nada más, eso es lo que hace. Agarra una cadena y no le quita, en realidad, solo agarra un pedacito y te devuelve. ¿Ok? Pero no le quita tal cual. La cadena sigue siendo la misma cadena. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Se va a entender mejor si hacemos el ejemplo. Entonces, le tengo que dar una cadena, le tengo que dar una cantidad de caracteres y me va a devolver una subcadena. Entonces, voy a agregarme aquí una variable que se va a llamar subcadena. Ahí está. Aquí me he equivocado. Me creo una variable subcadena que es un string. Igual, sigue siendo una cadena. Voy a leer la cadena. Y de paso, en esta variable le voy a cambiar de nombre. Se va a llamar cantidad de caracteres. Va a ser cantidad, pero lo voy a llamar nomás. Voy a leer la cantidad de caracteres que yo quiero obtener de esta cadena a partir de la izquierda. Entonces voy a leerlo igual. Input box. Que se llame, no sé. O le voy a poner ingrese la cantidad de caracteres que
caracteres de la subcadena. ¿Ok? Ahí está. Entonces estoy leyendo una cadena, la cantidad de caracteres, y ahora voy a aplicar la función que me va a devolver una subcadena. Entonces en subcadena voy a guardar lo que me devuelve esta función, que se llama left. Se llama left porque left en español es izquierda, tal cual. Entonces significa que a partir de la, bueno, hace referencia, ¿no? Que a partir de la izquierda vamos a contar una cantidad de caracteres que queremos obtener. ¿Ok? Entonces voy a utilizar left y entre paréntesis sus dos argumentos, que es de la cadena que yo quiero obtener la subcadena y la cantidad de caracteres que yo quiero obtener, que en este caso está en cantidad. ¿Ok? Aquí por si acaso no necesariamente tiene que ser una variable lo que van a poner, puede ser un número. ¿Ok? También en el otro argumento, no tiene que ser una variable siempre, puede ser una cadena tal cual. La casa es una cadena y aquí le puedo poner 5, digamos. ¿Ok? Pero sí o sí, el primero tiene que ser una cadena y aquí un número. Ya sea tal cual un dato, ¿no es cierto? Concreto. O puede ser una variable como yo estoy manejando, ¿verdad? En este caso lo voy a dejar con variables porque así me va a funcionar mejor. Y la cantidad. Y bueno, ejecuta esto y lo único que voy a imprimir aquí es la subcadena. Entonces voy a borrar todo esto y voy a poner la subcadena es y le voy a concatenar la subcadena. Ahí está. ¿Ok? Aquí está mi variable subcadena, la estoy concatenando. Que esa subcadena es lo que devuelve el left. Y vamos a ver. Execute. Me va a pedir una cadena, digamos que le voy a poner helicóptero. Y yo, a partir de la izquierda, yo quiero sacar los primeros 4 caracteres. Entonces, a partir de la izquierda, ¿cuáles son los primeros 4 caracteres? H-E-L-I, ¿verdad? L-I. Y eso me tendría que devolver. Y aquí está. La subcadena es L-I, ¿verdad? Otra vez. Helicóptero. Y ahora le voy a pedir las 6 primeras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me debería devolver? Helico, ¿verdad? Y ahí está. Vamos a poner una oración. La casa de Ana, suficiente. De aquí quiero obtener los 7 primeros caracteres, que sería la, ahí son 2, más el espacio, 3, 4, la casa creo que tendría que devolverme, creo. Ahí está, ¿no es cierto? La subcadena es la casa. ¿Verdad? Entonces, como les digo, obtiene una subcadena a partir de una cadena más grande. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, otra vez voy a irme con el ejemplo del helicóptero? Helicóptero hemos dicho que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, ¿no es cierto? Y la función let me da una subcadena de esa cadena dependiendo de la cantidad de caracteres. Pero ¿qué pasa si yo le digo de la cadena helicóptero que tiene 11 caracteres? Yo quiero sacar los primeros 11 desde la izquierda. Entonces, ¿qué pasaría? Nada, me devuelve los 11 caracteres tal cual. Pero si yo, digamos, helicóptero, yo le pongo una cantidad mayor a la cantidad de caracteres que hay en la cadena. En este caso el helicóptero tiene 11, pero ¿qué tal si yo digo, yo quiero los primeros 20 caracteres? Se sobrepasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nada, si la cantidad de caracteres que tú le estás pidiendo sobrepasa el tamaño de la cadena, te devuelve tal cual toda la cadena. Y listo. ¿Ok? Entonces, eso es left. No hay mucha más complejidad. Después existe otra función que igual es muy importante, que es lo mismo que el left, ¿ok? Solo que desde la derecha. Hace lo mismo. Obtiene una cadena y a partir de esta cadena sustrae o te devuelve una subcadena, pero esta vez a partir de la derecha, ya no de la izquierda. ¿Ok? Y también por eso esta función se llama right. Y en español right es derecha.
tal cual. ¿Okay? Y tiene los mismos argumentos, te recibe una cadena y una cantidad de caracteres y te devuelve una subcadena, ¿ok? Que es la cantidad de caracteres que le has indicado a partir de la derecha. ¿Ok? Es lo mismo, solo que del otro sentido. Entonces aquí vamos a poner right. ¿Se escribe? Sí. Right. Lo único que ha cambiado es left por right. Igual necesito una cadena que leer, igual necesito una cantidad de caracteres que tengo que leer para indicar. Y nada, después solo lo imprimo, la subcadena. ¿Ok? Aquí es donde estoy obteniendo la subcadena. Right de la cadena y esta cantidad de caracteres. Vamos a hacer la prueba. Con la misma palabra, helicóptero. ¿No es cierto? Esta vez voy a pedir, igual que hace rato, 4 caracteres, pero ya no va a devolver Eli, ¿no es cierto? Porque eso era a partir de la izquierda. Ahora me tendría que devolver T-E-R-O, ¿verdad? Tero. Hacemos la prueba y ahí está, ¿verdad? Serían los 4 primeros caracteres a partir de la derecha, del otro lado, ¿verdad? Vamos a hacerlo con una oración. La casa de Ana. Le voy a decir que me obtenga los primeros 8 caracteres a partir de la derecha. ¿No es cierto? Y aquí está. Sí, está bien. ¿No es cierto? Incluye los espacios, porque los espacios igual son caracteres. ¿Y qué pasa si yo le doy una cantidad que supera el tamaño de la palabra, 20, como hace rato? Igual, lo mismo que la otra función, te devuelve toda la palabra. Si excede la cantidad de caracteres el tamaño de la cadena, entonces te devuelve la misma cadena. ¿Ok? Bueno, hasta ahora hemos visto 3 funciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? De estas 3 funciones. ¿Cuántos somos? A ver. 14, está bien. Normalmente, hasta esta altura, muy pocos se quedan. Por experiencia se los digo. Pero está bien, creo que 14 está súper bien para... El anterior semestre creo que a esta altura me quedé con 5 o algo así. Pero bueno, qué bueno que se hayan quedado hasta ahora. Ya, entonces ninguna consulta, ¿verdad? Igual no es muy complejo. Solo es llamar funciones, como se han dado cuenta. Nada complejo. Y mandarle los argumentos. Que ya les he dicho, ¿no? No siempre tienen que ser variables. Pueden ser un dato concreto. De hecho, lo vamos a hacer la prueba. Voy a quitar esto, donde estoy leyendo la cadena. Y aquí le voy a poner una cadena, que en este caso, hipopótamo, digamos. Y le quiero, de este hipopótamo, como desde la derecha, quiero los 5 primeros caracteres, que serían estos, ¿verdad? Y nada, aquí estoy imprimiendo la subcadena. Si ejecutamos, me devuelve, ¿no es cierto? Entonces igual funciona con datos concretos. Vamos a dejar como hace rato mejor, porque así es más general. Así puedo leer cualquier cadena que yo quiera. Uy, ¿qué pasó ahí? Que era right. Ahí está. Hasta aquí estas 3 funciones súper importantes. ¿Okay? Se utilizan harto, en especial estas 2. Se puede utilizar en varias ocasiones, en varias circunstancias realmente. ¿Okay? Después, la cuarta función es buscar una cadena dentro de otra cadena. ¿Okay? Esta función, bueno, se los he grabado la resolución de ese ejercicio del que les comenté al principio de la clase que me pidieron, de los nombres. Si no recuerdo mal, yo utilicé esta función en esa resolución. ¿Por qué? Porque teníamos que saber qué nombres tenían la letra E en el nombre, tal cual, ¿verdad? O sea, tenía que buscar una letra, que también es una cadena, de un carácter, pero igual sigue siendo una cadena, dentro de otra cadena, que es el nombre, ¿verdad? Entonces, esta función me podría ayudar a hacer eso. Voy a buscar una cadena dentro de otra cadena. ¿Ok? Como esa vez, busqué la E dentro de un nombre. Las dos son cadenas. ¿Ok? Entonces, esta función hace eso. Y se llama instr. Entonces, te recibe 2 argumentos, que los 2 argumentos son una cadena. ¿Ok? La primera cadena que te pide es la cadena
donde se va a buscar. ¿Ok? O sea, la cadena grande, por así decirse, donde se va a buscar. En el caso del ejercicio que me han hecho resolver, sería el nombre de un empleado. ¿Ok? Y la cadena 2 es la cadena que quiero buscar dentro de la cadena 1. ¿Ok? Entonces, en el caso del ejercicio que me han hecho resolver, la cadena 1, como les dije, es el nombre del empleado y la cadena 2 llegaría a ser la E. ¿No es cierto? Porque yo quiero buscar la E dentro de un nombre. Entonces, eso es. La cadena 1 es la cadena donde se va a buscar y la cadena 2 es la cadena que se va a buscar dentro de la cadena 1. ¿Ok? ¿Y qué te da de resultado esta función? Te devuelve la posición en la que se encuentra la cadena 2 en la cadena 1. ¿Ok? Porque las cadenas es como un arreglo, tiene posiciones. ¿Ok? Cada carácter ocupa una posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Como un arreglo, ya hemos visto, como un vector. ¿Verdad? Un vector era un conjunto de cajitas que cada uno tenía su posición, desde el 1 hasta el tamaño que quisiéramos. ¿Verdad? Las cadenas es lo mismo, es como un vector, pero de caracteres. Y cada carácter ocupa una posición, y cada posición tiene su número, respectivamente. Posición 1, posición 2, posición 3. Entonces, cuando buscas una cadena dentro de otra, te va a decir en qué posición de la cadena 1 está la cadena 2. ¿Ok? Eso es lo que devuelve esta función. Entonces, en realidad devuelve un entero, ¿verdad? Devuelve una posición. Si te devuelve 2, digamos, supongamos que aplicamos esta función, te devuelve 2, significa que la cadena 2 está en la posición 2 de la cadena 1. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero hasta ahí, ¿no? Te recibe dos argumentos, que son dos cadenas. El primer argumento es la cadena donde vas a buscar. El segundo argumento es la cadena que quieres buscar en la cadena 1. Y lo que te devuelve es una posición, un entero. La posición donde se encuentra la cadena 2 respecto a la cadena 1. ¿Ok? Y se llama instr. Bueno, tal vez ya lo suponen. In significa dentro. Str es la abreviación de string, o sea, de cadena. Entonces sería como que in string, dentro de la cadena. Tal cual, ¿no? Hace referencia a lo que hace. Estamos buscando una cadena dentro de otra cadena. ¿Ok? Haremos la prueba. Vamos a utilizar el instr. ¿Qué necesitamos? Dos cadenas. Entonces, tengo cadena 1, le voy a llamar a este, y me voy a crear otra, dim cadena 2. As string, ahí está. Entonces tengo la cadena 1 y la cadena 2. Y las dos las voy a leer. Aquí estoy leyendo la cadena 1. Ingrese, le voy a poner la primera cadena. Y voy a leer la cadena 2 igual. Cadena 2 va a ser igual a input box. Ingrese la segunda cadena. Listo. Y esta cantidad ya no necesitamos, ¿no es cierto? En este caso no necesitamos leer ninguna cantidad. No me devuelve ninguna subcadena. Y el MSGbox que se quede, pero le voy a quitar lo que quiero que imprima. Ahorita le voy a poner otra cosa. Un ratito. Entonces, tengo la cadena 1, la cadena 2, que son los argumentos. ¿Qué me devuelve esta función? Un entero, ¿verdad? Que aquí ya tengo un entero que se va a llamar posición. Le voy a cambiar solo el nombre, posición. Entonces, posición va a ser igual a implementar esta función, o a llamar esta función, perdón. instr, por si acaso se utiliza demasiado esta función, así que acuérdense bien. La cadena 1, que es donde yo quiero buscar. De hecho, aquí le voy a cambiar el mensaje que muestra. Voy a decir, ingrese la cadena en la cual se quiere buscar. Se quiere buscar. Y en la cadena 2 voy a poner, ingrese la cadena que se quiere buscar. ¿Cierto? Esta es la cadena en la cual se quiere buscar y esta es la que se quiere buscar. Entonces, instr, el primer argumento es la cadena 1, que era la cadena donde se va a buscar. Cadena 1. Y después viene la cadena 2, que es la que se quiere buscar. Y esto me va a devolver una posición que se va a guardar en esta variable. Y esto lo vamos a imprimir aquí. La cadena
2 se encuentra en la posición tantos, le voy a concatenar la posición y le voy a concatenar de la cadena 1. Ahí está. Entonces haremos la prueba, lo ejecutaremos. Voy a leer, ingresa la cadena en la cual se quiere buscar, por ejemplo. Otra vez, la casa de Ana. ¿Verdad? Aceptar. Y voy a buscar la palabra Ana, tal cual. Y eso me debería devolver, a ver, veamos, la casa de Ana. Y yo quiero buscar la palabra Ana. ¿En qué posición está? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 me debería de devolver del resultado. Está en la posición 12, la palabra Ana. ¿Verdad? Entonces voy a poner Ana, que es la cadena que se quiere buscar, acepto, y 12, ¿no es cierto? La cadena 2 se encuentra en la posición 12 de la cadena 1. ¿Ok? Otra vez, la casa de Ana. En este caso voy a buscar la palabra casa, digamos, que me debería devolver 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4, ¿verdad? Ahora vamos a ver un caso especial. También puedo buscar letras, o sea, una letra sigue siendo una cadena. La casa de Ana. Por ejemplo, la letra D voy a buscar. Y eso debería estar en, a ver, vamos a ver. Eso debería estar en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la posición 9, ¿verdad? Lo voy a borrar, esto solo para ver. Voy a buscar la letra D, 9. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar la letra A? ¿Verdad? Y aquí, ¿cuántas A existen? 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo digo buscar la letra A, ¿cuál? O sea, hay muchas, hay 5 A's. ¿La posición de qué A me va a devolver? Si hay 5. Y las 5 están en diferentes posiciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, en solo poner las dos primeras palabras, hay una A en la posición 2, hay otra A en la posición 3, 4, 5 y en la 7 también, y después está Ana, que también tiene 2 A's más, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo, quiero buscar la letra A dentro de la casa de Ana, ¿cuál me va a devolver? Lo que me va a devolver es la primera coincidencia. O sea, esta función comienza a buscar a partir de la izquierda. Comienza a buscar letra por letra, ¿no es cierto? Sí, pues posición por posición comienza a buscar. Entonces, si yo le digo devolveme o dime en qué posición está A, me va a devolver la primera que encuentre. Como va a comenzar a buscar desde la izquierda, desde la posición 1, y la primera A estaba en la posición 2, entonces me va a devolver a de la posición 2. Y de las otras A's ya le vale, ya no las busca. O sea, cuando yo busco algo que se repite, incluso una palabra, por ejemplo, voy a poner, no sé, 2 veces casa, ¿no es cierto? Y voy a buscar casa, tal cual. ¿Qué me debería devolver? ¿En qué posición está? Está en la posición 1 y también está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, y en la posición 6, ¿no es cierto? Casa está en la posición 1 y en la posición 6, pero me va a devolver la primera coincidencia, que es la que está en la posición 1, o sea, la primera que encuentra, ¿ok? Y la otra le vale. Entonces, eso pasa cuando busco cosas que ya están repetidas, ¿no? Por eso pasa eso. ¿Qué más me estoy olvidando de aquí? Bueno, nada, básicamente es eso. ¿Qué pasa si busco, a ver, otra vez. ¿Qué pasa si busco una cadena que no existe? Por ejemplo, otra vez, la casa de Ana, ¿no? Digo, ok, esta va a ser en la cadena que voy a buscar. Quiero buscar la palabra perro, ¿no es cierto? Que no existe en la oración que he puesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a devolver 0. Está en la posición 0, o sea, no existe. Porque no existe tampoco la posición 0, ¿verdad? En las cadenas no existe, comienza desde el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me va a devolver 0. Si busco una cadena que no existe, entonces me devuelve 0. ¿Ok? ¿Qué más me estoy olvidando? Creo que nada más, creo que no me estoy olvidando ningún caso más.
algún caso interesante más, como les decía, a ver, la casa de Ana. Aceptar. Voy a buscar un carácter que es el espacio. ¿Okay? Por si acaso he puesto un espacio, ¿no es cierto? Aquí está. Como les he dicho, el espacio es un carácter, entonces también lo debería buscar. Y como en la oración, la casa de Ana, hay una, dos, tres espacios, ¿verdad? ¿Cuál de esos tres, la posición de cuál de esos tres me va a devolver? Del primero que encuentre, que es justamente el espacio que está entre la casa, ¿verdad? Que está en la posición 3. Ahí está, posición 3. ¿Ok? Entonces, esta función se utiliza harto realmente. Creo que incluso más que las otras. Se utiliza demasiado. ¿Ok? Es importante que sepan utilizarla. Bueno, hasta aquí hemos visto 4 funciones que se utilizan harto las 4. ¿Alguna consulta de alguna? ¿Se entendió todo? Bueno, supongo que sí. Todavía hay más. En realidad son 10 funciones. No son 12, pensé que eran 12. Son 10 a lo que recuerdo. Estas son las 4 más importantes. Hay una más que se utiliza harto, que es esta que vamos a ver ahorita. Serían 5 funciones que se utilizan demasiado. Son las 5 principales. Estas 4 y una más que vamos a ver ahorita cuál es, que se utiliza demasiado igual. Y después vamos a ver las otras 5 para completar las 10, que ya no son tan usadas, pero igual la Lisen las enseña y alguna que otra vez ha pedido que utilicemos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la última importante, la última que más se utiliza, que es esta función que se llama meet, ¿okay? Que lo que hace es sustraer, ¿okay? Una cadena a partir de otra cadena. Ya hemos visto algo similar a esta función, que son una subcadena a partir de otra, ¿no es cierto? Ya sea de la izquierda y de la derecha, ¿no es cierto? Te da una cadena de otra cadena, una subcadena, ¿verdad? Esto hace lo mismo, te devuelve una subcadena a partir de otra. Pero ¿cuál es la diferencia con estas dos? Esta te decía a partir de la izquierda, esta te decía a partir de la derecha. En esta función tú le puedes indicar de cualquier parte de la cadena, sustráeme esta subcadena. O sea, no necesariamente desde la izquierda, no necesariamente desde la derecha. Puede ser del medio. Yo quiero una subcadena que esté justamente en el medio de otra cadena. No está ni en la izquierda ni en la derecha, está al medio. Entonces, esta función te ayuda a hacer eso. ¿Ok? Sustrae una cadena a partir de otra. Aquí debería ser subcadena, para entenderlo mejor. Sustrae una subcadena a partir de otra cadena. ¿Ok? Y esta es esta función, meet. Meet se llama así porque hace... Bueno, en este caso no estoy muy seguro porque se llama así. Intuyo que es por middle, que es medio, que puedes sustraer a partir del medio de una cadena. Pero realmente eso no es cierto. También podrías sustraer con esta función a partir de la derecha, si quieres, o a partir de la izquierda también, como lo hacen estas dos. ¿Okay? No necesariamente del medio. Puedes sustraer de cualquier parte de la cadena realmente. ¿Cómo funciona? Si se dan cuenta, en este caso ya te pide 3 argumentos. ¿Ok? El primer argumento es la cadena de la cual tú quieres sustraer la subcadena. ¿Ok? El segundo argumento es la posición a partir de la cual va a comenzar la subcadena. ¿Ok? La posición dentro de esta cadena. O sea, digamos que dentro de esta cadena quiero que mi subcadena sea la que comienza en la posición 3. ¿Ok? Y después el tercer argumento te pide la cantidad de caracteres a partir de esta posición. Si yo le he dicho en la posición 3, a partir de la posición 3, ¿cuántos caracteres voy a obtener? Entonces, eso es lo que indica el tercer argumento. ¿Ok? Son 3. La cadena de la cual se va a sustraer, la posición de esta cadena a partir de la cual se va a sustraer la subcadena y la cantidad de caracteres a partir de esta posición que se va a sustraer. Y te devuelve una subcadena. ¿Ok? Yo creo que se va a entender mejor si ejecuto. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Una cadena, una posición y una cantidad. Entonces, me voy a quedar con la cadena 1,
La cadena 12 no la necesito para nada. De hecho, voy a cambiar hasta esto. Le voy a decir, voy a volver a lo que estaba antes. Ingrese una cadena. Después necesito que pues necesito una posición, que aquí ya está, pero en vez de hacer esto, voy a leerla. Necesito leerla. Input box. Ahí está. Le voy a decir, ingrese la posición. A ver. La posición desde donde se sustraerá la subcadena. Subcadena, ahí está. Cadena, uy. Y necesito una cantidad, que va a ser la cantidad de caracteres. Que no tengo esa variable, entonces lo voy a crear. Dim cantidad as. Espera que le cambiamos el nombre al otro, ¿no? Integer. Ya está. Cantidad va a ser igual lo vamos a leer. Input box. Ingrese la cantidad de caracteres que se desea sustraer. Listo. Entonces ya tengo mis 3 argumentos y ahora solo me falta llamar a la función. Y esta función me devuelve una subcadena. Y ya tengo la variable subcadena, entonces subcadena va a ser igual a, ¿cómo se llama la función? Meet. Meet y me recibe, bueno, me pide 3 argumentos, que es la cadena, que en este caso se llama cadena 1, la posición a partir de la cual quiero sustraer, posición, y la cantidad de caracteres a partir de esa posición, entonces cantidad, que es esa variable. Entonces, con esto voy a sustraer una cadena. Dependiendo de lo que yo ponga en el input box, ¿no es cierto? En la cajita que me va a pedir el dato, dependiendo de eso, me va a sustraer una subcadena. Y eso lo voy a mostrar aquí en el MSG Box. Le voy a decir la subcadena es 2 puntos y ya está. Y le concateno, ¿no? La subcadena. Subcadena, ahí está. Haremos la prueba. Entonces me va a pedir primero el primer argumento, que es la cadena, de donde yo quiero sustraer. La casa de Ana, ahí está. ¿Verdad? Ahora me va a decir, ingrese la posición desde donde se sustraerá la subcadena que no he terminado de escribir. Sustraerá, está bien. A ver, vamos a ver la casa de Ana. Con la función left, ¿qué se hacía? A partir de la izquierda, ¿verdad? Una cantidad de caracteres. Con la función, bueno, esta es la izquierda, perdón. A partir de la izquierda. Con la función right, de la derecha. Ahora con el mid, yo de donde quiera puedo sustraer una cadena. En este caso yo voy a sustraer casa, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo quiero sustraer casa. Entonces, ¿en qué posición está casa? 1, 2, 3, 4. En la posición 4. Entonces aquí voy a poner, ingresa a la posición desde donde se sustraerá la cadena. Desde la posición 4. ¿No es cierto? Ingresa la cantidad de caracteres que se desea sustraer a partir de la posición 4. La palabra casa tiene 4 caracteres. Entonces, a partir de la posición 4, quiero sustraer 4 caracteres. Ahí está, casa. ¿Verdad? Haremos la prueba de otra cosa. Con la misma oración. Le voy a decir, a partir de la posición 2, que es a partir de la A, sustraer, no sé, 8 caracteres, le voy a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí me debería devolver. Esa subcadena que he subrayado me debería devolver. Entonces, a partir de la posición 2, quiero sustraer 8 caracteres. Ahí está. ¿No es cierto? A, espacio, casa, espacio D. ¿Verdad? Es lo que dije. ¿Qué pasa si yo, digamos, pongo, no sé, la misma oración, digamos, casa de Ana, y le doy una posición que no existe? Porque esta oración, la casa de Ana, ¿cuántas posiciones tiene? ¿O de qué tamaño es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Verdad? Entonces tiene hasta la posición 14. ¿Qué pasa si yo aquí le digo quiero sustraer a partir de la posición 16? Que no existe, ¿verdad? No sé, le voy a dar cualquier. 3 caracteres.
¿Qué pasa? Nada, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque la posición 16 no existe, ¿verdad? La oración solo tenía hasta la posición 14. La 16 ya no existía, entonces no me devuelve nada. Vacío. ¿Qué pasa si pongo otra vez la misma oración? Esta vez le doy una posición válida, 4, digamos, que es donde comienza la palabra casa. Pero en este caso le voy a decir que quiero... A ver, vamos a escribir la oración, la casa de Ana. ¿Cierto? La posición 4 es 1, 2, 3, 4. Justamente la C de casa, ¿verdad? Le digo, a partir de esta posición quiero sustraer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 caracteres le voy a poner. ¿No es cierto? Que sobrepasa el límite, ¿no? Porque solo tenemos menos de 20 caracteres aquí. Y si yo le pongo 20, sobrepasa. Entonces, ¿qué pasaría? Me devuelve hasta el final. ¿Cierto? Como sobrepasa la cantidad de caracteres que yo quiero sustraer, entonces, como sobrepasa el final, entonces me devuelve hasta el final. Y no se hace más lío. ¿Ok? ¿Qué caso más me estoy olvidando? Creo que ningún caso más. Creo que hasta ahí está todo bien. Ok, entonces así funciona esta función meet. Okay. Es muy similar a las left, a las right, solo que en este caso yo puedo sacar una subcadena a partir de cualquier posición. No siempre desde la izquierda, no siempre desde la derecha. Okay. Estas 5 funciones son las que más se utilizan. Fija van a utilizar mínimo, sí o sí van a utilizar el meet, es más que seguro, o el instr. Va a haber alguna ocasión donde van a tener que buscar una cadena dentro de otra o sustraer una subcadena a partir de otra, que no siempre va a ser desde la izquierda o desde la derecha. Van a necesitar sustraer, como yo he hecho, una palabra de una oración, por ejemplo. Un típico ejercicio que da la Listen es, te da una oración o una frase y tienes que hacer un algoritmo que te cuente cuántas palabras hay. Entonces ahí vas a tener que utilizar, no sé, el instr fija utilizas. Después se puede utilizar un left, se puede utilizar un mid también. El mid puede sustituir al left, no pasa nada. Y creo que sí, creo que en ese caso se utilizaría el instr y un left, más que nada, creo. Y también el right creo que también se utilizaría. ¿Ok? Entonces, sí o sí van a utilizar estas. Más que nada el instr y el... Bueno, yo creo que sí o sí, el que más se utiliza es el instr. Left, right y mid vienen después, en ese orden de usabilidad, ¿no es cierto? Primero va el instr, left, right y el mid empatarían, se utilizan en la misma cantidad, yo digo. Después vendría el length, se utiliza igual harto, no tanto como estos, pero sí se utiliza. Y ya después vienen otras funciones que no se utilizan casi nunca, que ahorita las vamos a ver, que igual son sencillas de utilizar. ¿Ok? Pero estas son las 5 principales. ¿Ok? ¿Se ha entendido todo? ¿Se ha entendido las 5 funciones? ¿Alguna consulta? Bueno, parece que no. Ahora vamos a ver las funciones que no se utilizan harto. A veces se utilizan. Como les digo, han habido ocasiones donde la licencia sí ha pedido utilizar estas funciones. Vamos a ver esta que se llama LKC, que lo que hace es obtiene una cadena y la transforma a minúsculas. ¿Ok? La transforma a minúsculas. Convierte una cadena a minúsculas, tal cual. No hay mucha más ciencia. Te recibe la cadena que quieres convertir y te devuelve la misma cadena, pero ya en puro minúsculas. ¿Ok? Este sí tiene sentido su nombre. LCase es... L es la abreviación de lower y después se pone case. No, no pasa case, es case. En realidad se hace referencia a la palabra lower case, que en español significaría minúsculas. ¿Ok? Lower case. Entonces, tal cual, hace lo que dice. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí ya no es nada complicado. Solo te recibe un argumento. En este caso solo necesitamos leer una cadena. Esto, chao. ¿Verdad? Solo necesitamos leer una cadena que me devuelve otra cadena, que es la misma, solo que
en minúsculas. Entonces, voy a leer la cadena 1 y en cadena 2 le voy a guardar en minúsculas. O mejor le cambio, ¿no? Minúsculas, que se llama minúsculas y aquí también. Listo. Y aquí ya no utilizamos la función mit, vamos a usar la lcase. Lcase, ahí está. Bueno, y aquí lcase, ¿de qué cadena? De la cadena 1, que es la que he leído, ¿no? Cadena 1, ahí está. Y aquí vamos a imprimir. Vamos a imprimir directamente la cadena transformada. O sea, directamente vamos a poner la minúsculas, la variable. No vamos a poner ningún mensaje en este caso. Ejecutamos. Voy a escribir una palabra en puro mayúsculas. Casa. Por ejemplo, está en puro mayúsculas. Acepto. Me devuelve en minúsculas. ¿Qué pasa si hago esto? Casa, por ejemplo, ¿no? Es mezcla entre mayúsculas y minúsculas. Todas las transformo en minúsculas. ¿Ok? Y bueno, si no hubiera mayúsculas, si solo serían minúsculas, quería nada, lo deja tal cual. ¿Ok? Nada de dificultad en esta función. lcase, le mando la cadena que quiero convertir, me lo devuelve y la estoy mostrando. ¿Ok? Súper sencillo. Hay otro que es su opuesto, ¿ok? Que transforma una cadena a mayúsculas, que es esta, el ucase. ¿Ok? La U es de uppercase sería a lo que se refiere esta función. Uppercase en español es mayúsculas, tal cual. Entonces lo mismo, te recibe una cadena y lo transforma a mayúsculas. Haremos la prueba. Esta lo voy a llamar, ya no se va a llamar minúsculas, se va a llamar mayúsculas. Y aquí también. Mayúsculas, listo. Y en este caso yo no voy a utilizar el lcase, voy a usar el ucase. Ahí está. Y le doy la cadena 1 tal cual. Hago la prueba. En este caso le voy a poner casa con pura minúsculas. Uy, ¿qué ha pasado? Me debí equivocar de nombre. Ya, sí, no estoy imprimiendo la variable mayúsculas, ¿verdad? Mayúsculas, listo. Ahí está. Le pongo casa, ahora sí, casa en mayúsculas. Si lo pongo combinado, igual. Casa. Me lo transforma todo a mayúsculas. Y si todo está en mayúsculas, ya no hace nada. Lo deja así. ¿Ok? Súper sencillo. No hay nada de complicado aquí. Solo llamo una función que tiene un argumento y me devuelve otra cadena. ¿Ok? No se utilizan realmente, como les he dicho esto mucho. Alguna vez he visto que Alice les ha dado algún ejercicio de te doy este nombre, busca si tiene la letra E y no sé qué cosita más y devuélveme en mayúscula. Y listo. Y nada más, o sea, no he visto ningún otro ejercicio realmente. Y no hay mucha complejidad. Cuando te diga devolver en mayúscula, significa que tienes que utilizar esta función minúscula en esta. ¿Ok? Otra función que no se utiliza mucho, pero ahí está, es esta, la trim. ¿Ok? Realmente no sé qué significa trim, creo que no tiene ningún significado en español. Vamos a ver. Podar, ya, tiene sentido. ¿Qué hace esta función? Elimina los espacios del inicio y del final de una cadena. ¿Ok? Yo le doy una cadena que tiene espacios en el inicio o en el final o en los dos y me devuelve la misma cadena pero quitando esos espacios. Como dice su nombre, trim, hemos visto, ¿no? Es podar, poda, ¿ok? Corta los espacios vacíos, o sea, los espacios tal cual. Haremos la prueba. Ahora le voy a poner, que se llama otra vez cadena 2. Cadena 2. Cadena 2. Ahí está, ¿no? Voy a leer una cadena y lo voy a podar. O sea, voy a utilizar trim. Y vamos a mostrar la cadena 2. Entonces, lo que les decía. ¿Ok? Yo normalmente no pongo cadenas con espacios al inicio y al final. O sea, yo comienzo a poner lo que quiero poner, la casa de Ana, como he puesto hace rato. O solo casa, o solo helicóptero, ¿no es cierto?
yo nunca tengo la necesidad de poner espacios al inicio ni al final. ¿Ok? Pero a veces hay usuarios que son, no sé, locos, caprichosos, que podrían hacer esto. Ponen un mega espacio al inicio y ponen un mega espacio al final. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. ¿Ok? Entonces, eso puede molestar un poco. Si se fijan, tiene espacios y a veces eso puede ocasionar errores en tu código. ¿Ok? Y a ver, denme un ratito, quiero modificar un cacho de código. Esto no lo voy a eliminar, lo voy a comentar. Si se comentaba, no me acuerdo cómo. Sí, ¿ok? Como si esto, ahorita lo que he hecho es comentar una línea, que básicamente es como que borrarla, por así decirlo. O sea, es como que se hace invisible para la computadora, no lo va a leer. ¿Ok? Se llama comentario. O sea, se llama comentario porque literal te ayuda a hacer comentarios. Puedes decir, en esta instrucción estoy leyendo una cadena, por ejemplo. ¿No es cierto? Y es un comentario para, no sé, por ejemplo, para que cuando ustedes manden su tarea a la Listen y hay algo que creen que no va a entender, entonces le pueden poner un comentario, ¿no? Decir qué está haciendo esa línea. Puede ser, normalmente es para eso. Y no lo lee la computadora. Esto no me va a salir error. Esto no es una instrucción, ¿verdad? Es tal cual un comentario. No va a salir error, ¿por qué? Porque le he puesto un apóstrofe al inicio, que es la manera de indicar que lo que viene después es un comentario. Aquí he hecho lo mismo, lo he comentado una línea para que se vuelva invisible para la computadora. O sea, es como si no existiera, como si estuviera así. Pero solo lo comento porque es fácil comentar y descomentar. Ahorita lo que quiero hacer, esto lo voy a borrar para que no confunda. Se van a dar cuenta, por ejemplo, voy a leer, ahorita lo único que estoy haciendo es leer una cadena y mostrarla. Aquí le voy a poner cadena 1. Entonces leo una cadena y lo estoy mostrando. Entonces si hago lo que he dicho, por ejemplo, pongo un mega espacio al final, al inicio, pongo casa y después un mega espacio al final, así súper grande, fíjense que toda esta es una cadena, pongo aceptar y miren cómo me imprime, ¿no? Igual toma en cuenta los espacios, ¿verdad? Esto no solo es así, o sea, no solo que es molestoso, ¿no? Porque para solo la palabra casa un mega espacio está re mal. Como les dije, también puede ocasionar errores, o sea, la palabra que yo puse está guardada en esta variable. Y después esta variable yo puedo utilizar donde sea, ¿no es cierto? Entonces, al utilizar, puede que me salga errores por los espacios, porque, no sé, he creado un método, por ejemplo, que recibe esta cadena y no he considerado que el usuario me ha puesto espacios al inicio y espacios al final. Entonces me puede traer errores. ¿Ok? Entonces, para eso funciona, para eso sirve esta función. Tengo que cerrar esto, la función trim, justamente para eliminar esos espacios y no te causen ningún eh, inconveniente, básicamente. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer lo mismo. Voy a poner un montón de espacios. Ah, bueno, aquí me falta, está mal. Está mal, está mal, está mal. Me falta hacer algo. Aquí estoy imprimiendo la cadena 1, voy a imprimir la cadena 2. ¿Ok? Imprimo, voy a hacer lo mismo. Pongo un montón de espacios al inicio, le pongo casa, pongo un montón de espacios al final y le pongo aceptar y si se dan cuenta ya no me imprime con los espacios. O sea, los poda, los quita. ¿Ok? Por eso se llama trim. Trim es podar. Entonces los quita. ¿Por qué? Porque los espacios realmente son innecesarios, ¿no? En ningún caso tú necesitas que tenga espacios una cadena al inicio ni al final, entonces los corta. ¿Ok? Eso no significa que te va a quitar todos los espacios de la cadena. Por ejemplo, si hago esto, la casa de Ana, ¿no? Me va a quitar los espacios, pero los únicos espacios que me va a quitar son estos, los del inicio y los del final. Para nada me va a quitar estos espacios del medio. Estos se van a quedar. Miren, se quedan, ¿no? Pero los del inicio y del final se van, vuelan. ¿Ok? Entonces, trim lo único que hace es eliminar espacios del inicio y del final de una cadena, tal cual. ¿Ok? Y nos faltaría, sí, dos funciones más que la verdad creo que casi nunca he utilizado. Es las que menos he utilizado. Que son las siguientes. Una función sirve para convertir una cadena a un número, o sea, a un entero. ¿Ok? Y la otra es lo mismo, pero al revés. Convierte un número a una cadena. ¿Ok?
Realmente nunca las utilizo porque casi no es necesario. ¿Para qué quisieras convertir una cadena a un número? Bueno, en realidad sí, a veces hay casos que sí. Hay casos donde tú tienes una cadena, ¿ok? O sea, tienes una cadena. Como les he dicho, los números también son cadenas realmente, porque ¿qué es una cadena? Un conjunto de caracteres. ¿Y qué es un número? ¿Qué es un dígito? Es un carácter, ¿verdad? Y un número es un conjunto de dígitos. Por lo tanto, es un conjunto de caracteres también. Entonces, tú puedes guardar un número en una cadena. Entonces, en algunos casos ya puede que sí se utilice convertir una cadena, que supongamos que es un número, lo puedes transformar esto que es una cadena, ¿no es cierto? Que normalmente vendría así, a el número tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Para qué nos serviría esto? Mm, nos serviría porque yo tengo este número en cadena, por ejemplo, y yo no podría hacer esto, ¿no? No podría hacer 6516 por, por 2, por ejemplo. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un número por una cadena, que eso nada que ver, o sea, no tiene sentido multiplicar una cadena con un número. Es como multiplicar hola por 3 o multiplicar la casa de Ana por 5. ¿Cuál es el resultado? No tiene resultado porque no tiene sentido hacer eso. No puedes sumar hola más 1, por ejemplo. No puedes restar hipopótamo menos 3, ¿verdad? No tiene nada de sentido hacer eso. Entonces, es por eso, una cadena no puede tener operaciones aritméticas con un número, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta cadena en realidad es un número, ¿verdad? Como en este caso. Entonces, para ese caso sí, pues, yo quiero que la operación se haga con este número que es una cadena, entonces yo lo puedo transformar a un número tal cual, ¿ok? Utilizando esta función. Así, a ver, vamos a ver, aquí leo la cadena 1 y aquí tengo, le voy a llamar número, es un int, entonces voy a decir que número va a ser igual a esta función, val de la cadena 1, ¿verdad? Suponiendo que la cadena 1 es una cadena que contiene dígitos, ¿verdad? Solo dígitos, no letras. Entonces me lo va a transformar, ¿no? De esto, que es una cadena, va a pasar a ser un entero. Y es por eso que estoy guardando en una variable que es de tipo entero. ¿Ok? Y ya después, como ya lo transformé en entero, ya, sí, ahora sí puedo hacer operaciones aritméticas. ¿Ok? Lo puedo ejecutar si quieren, pero no se va a apreciar a simple vista, ¿no? O sea, yo voy a poner una cadena y voy a mostrar, bueno, aquí tendría que poner número, me va a mostrar lo mismo que si fuera una cadena, ¿no? O sea, es que no se puede apreciar a simple vista qué dato es una cadena y qué dato es un número, ¿no? Por ejemplo, tendría que hacer esto, 65. Pero esto, lo que estoy enviando aquí, ahorita es una cadena, ¿no es cierto? Estoy leyendo de una cadena. Esto se va a comportar como una cadena. Me va a devolver 65 igual, ¿no es cierto? Pero me va a devolver esta vez ya en número, ya no en cadena. ¿Se ha podido apreciar esa transformación? No, porque al final sigue siendo lo mismo, solo que el tipo de dato cambia, ¿verdad? Y el tipo de dato aquí no se muestra, entonces por eso que no se puede apreciar. ¿Ok? Eso no se puede ver ese cambio, pero sí lo está haciendo. ¿Ok? Lo está haciendo. Es por eso que no vale la pena mucho ejecutar esto. Y el otro menos. Este sí que creo que casi nunca, creo que nunca lo he utilizado. Transformar un número en una cadena. Este realmente creo que para nada sirve. ¿Para qué quieres transformar un número en una cadena? Si lo puedes concatenar, ¿no es cierto? Si lo puedes concatenar un número en una cadena. Por ejemplo aquí, no mentira. Por ejemplo aquí. Este es un número y le concateno un número. 5, por ejemplo. ¿Verdad? No necesito, realmente creo que nunca utilicé esta función. Pero bueno, existe y su función es convertir un número en una cadena. Pero no sé, o sea, realmente no tiene sentido porque yo puedo hacer esto. No necesito transformar un número en una cadena para nada, creo. Nunca he tenido la necesidad. Pero ahí está. O sea, existe. Y la Lisen lo enseña. Ok, este sí ya, se los puedo hacer pasar. A veces se puede necesitar. Pero este no creo. Pero ahí está. Ok, igual si yo lo puedo aplicar si quieren. A ver. Si voy a transformar un número en una cadena, entonces aquí debería leer un número. Aquí voy a leer el número. Ingrese un número.
y lo voy a transformar en una cadena, cadena 1. Y aquí es CSTR. CSTR, ahí está. Y el número que he leído lo voy a transformar a esa cadena. Y tal cual voy a imprimir la cadena. Cadena 1. Si lo ejecuto no se va a apreciar nada, o sea, va a ser lo mismo. Voy a poner otra vez 65 y me da 65, ¿no? Solo que no es el mismo 65. El 65 que yo he ingresado era un número y el 65 que me he devuelto es una cadena. Pero se ve igual porque se ve igual. Una cadena y un número se ven iguales si son lo mismo. Al final, si contienen lo mismo, se ven igual. ¿Ok? Como les digo, creo que las funciones menos utilizadas son estas dos, realmente. El trim también es, creo que nunca lo he utilizado realmente el trim. L-case y U-case alguna vez, como les he dicho, alguna vez se le ha ocurrido a la lista en pedir. Y los que más se utilizan. Mid, in, str, right, left y len. Estas 5 primeras son las que más se utilizan. Las demás ya poco a poco ya va bajando su usabilidad. Y hasta llegar a uno que nunca se va a utilizar realmente. ¿Vale? ¿Alguna consulta de las funciones? Bueno, esas son todas las funciones que enseña la listen. Existen más. De hecho, aquí podemos ver dónde es. LA, string functions. Aquí está. Existen más funciones, no solo existen esas. Pero no se preocupen, o sea, aquí está, no. ¿Dónde está? Aquí está. No se preocupen, existen más, pero no se preocupen de las demás porque no se van a utilizar nunca realmente. Solo se van a utilizar las que la listen enseña y que yo me acuerde, bueno, son estas las únicas. A no ser que me digan que les he enseñado alguna más, la podemos revisar si quieren, pero que yo sepa solo son estas las que enseña. Es más, tal vez incluso ha quitado alguna que no se utiliza mucho. Capaz esta ya no la ven. Capaz, no sé. ¿Ok? Pero existen más. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo una lista. Aquí he puesto string function, que es funciones de cadenas, tal cual en Visual Basic. Y aquí hay más. Aquí está el in.str, por ejemplo. Que es esta, ¿no? La que hemos visto, donde está in.str. Y aquí te dice, ¿no? Que dice, retorna un entero especificando la posición donde comienza, no, la posición de inicio de la primera ocurrencia de una cadena dentro de otra. Vamos a entrar a ver más especificaciones. Aquí te habla sobre el método, sobre la función, perdón. Estos se los muestro ya más por curiosidad realmente. Hay más, por ejemplo, que hay un in.str al revés, reverso. Aquí está el L-case, aquí está el left, aquí está el length. Aquí hay más todavía. L-trim, hay una modificación del trim, que es el que hemos visto ahorita. Hay trim y también hay L-trim. ¿Qué hace el L-trim? Retorna una cadena conteniendo una copia de una cadena especificada sin los espacios de la izquierda. O sea, este L-trim solo quita los espacios de la izquierda. No lo vamos a utilizar, no se preocupen, no se memoricen qué hace. Aquí está el mid. Aquí hay una función que yo digo que es muy importante, el replace, pero no lo vemos. No hay replace. Esta función es bien interesante y realmente en el mundo de la programación sí se utiliza harto, pero con la listen no lo vemos. Lo que hace esta función es reemplaza una subcadena de una cadena por otra subcadena. Por ejemplo, yo de una oración, la casa de Ana tiene as, ¿no es cierto? Tiene muchas as. Yo puedo decir que se reemplacen las as por es y los va a reemplazar. ¿Ok? Eso hace esta función, pero nosotros no lo vemos. ¿Ok? No lo utilizamos. Hay más, un montón. Aquí está el rtrim, que es hacer un trim, pero solo de la derecha. O sea, quitar solo los espacios de la derecha. El split igual es una función muy conocida en el mundo de la programación, que no lo vemos nosotros. Aquí está el trim normalito, aquí está el uCase. ¿Okay? Hay estas funciones más, pero no se preocupen por estas. O sea, realmente no las van a utilizar nunca. Las que más van a utilizar son las que hemos visto aquí. Estas 4 más esta
Y alguna que otra vez, si es que pasa, van a utilizar el L-case o el U-case. El trim realmente nunca, yo creo. Tal vez el val alguna vez. El CSTR tampoco nunca lo van a utilizar. ¿Ok? Eso. Nos faltaría ver ejemplitos. Que aquí tengo de hecho uno. Pero creo que lo voy a dejar para la siguiente clase realmente. Porque quiero ver un ejemplito interesante más de cadenas. Porque este es súper sencillo, no tiene mucha complejidad. De hecho, ¿ustedes se acuerdan en pseudocódigo cuando estábamos viendo? Creo que hemos visto un ejemplo de cómo eh, contar cuántos dígitos tiene ya. Contar cuántos dígitos tiene un número, ¿no es cierto? Y nosotros para contar cuántos dígitos tenía un número, teníamos que hacer esta operación, esta división por 10, ¿verdad? Hasta que el número se vuelva cero, ¿se acuerdan? Y lo único que tendríamos que hacer es contar. He hecho una división, dos, tres, cuatro, hay 5 dígitos tendría que hacer. Así funcionaría, así se resolvería este problema con matemáticas. Ahora que nosotros conocemos las funciones de cadenas, sería mucho más sencillo. O sea, nos evitaríamos todo esto. Lo que haríamos sería, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar el número, transformarlo a cadena, ¿no es cierto? Con este val que hemos visto, lo transformaríamos a una cadena. Ah, no, mentira. Ahí está, un buen ejemplo. Esto tendríamos que utilizar aquí. Transformaríamos un número en una cadena. Bueno, al parecer sí hay casos donde se utiliza esta función que pensé que no se utilizaba nunca. Transformaríamos un número a una cadena, ¿ok? O sea, agarraríamos este número y lo transformaríamos a un string. ¿Para qué? Como ya es un string, como ya es una cadena, podemos utilizar esta función para saber qué tamaño tiene, ¿verdad? Transformarías este número en una cadena y le preguntaríamos su tamaño con esta función y listo, ya estaría resuelto el ejercicio. En 4 pasos, en vez de hacer estas divisiones sucesivas, lo haríamos en 4 pasitos, sin necesidad de hacer, sin necesidad de utilizar condicionales, ni estructuras repetitivas, nada de eso. ¿Ok? Entonces sí, este ejercicio está interesante, pero quisiera ver algún otro ejercicio. Realizar un programa para verificar si una palabra es palíndrome. Este igual es interesante. Verificar si una palabra es palíndrome. ¿Ok? Que básicamente es ver si se puede leer de ambos lados. Igual como la palabra oruro, por ejemplo. ¿Verdad? Se puede leer de ambos lados. La palabra Ana también es palíndrome. La palabra jardín no es palíndrome. Porque no se puede leer igual de ambos lados. ¿Ok? Bueno, al parecer sí hay ejercicios nomás. Pero creo que me va a demorar nomás, porque yo lo que quisiera hacer es resolver este ejercicio de la forma matemática, que es así, con divisiones de 10, en Visual Basic ya no lo haríamos en pseudocódigo. Y después ver cómo se resuelve con cadenas, que lo haríamos en 4 pasos, y esto lo haríamos como en 12. ¿Ok? Y después veríamos este ejercicio. Y por último, también veríamos la siguiente clase, archivos, que es el último tema ya, que igual es súper sencillo. Sí, sería muy cortito. No nos va a tomar ni la mitad de la clase nos va a tomar explicar archivos. Veríamos algunos ejemplitos y hasta ahí sería todo. Después ya nos ocuparíamos de solo resolver ejercicios que ustedes tengan, o yo también podría buscar ejercicios para prepararnos para... Bueno, ustedes creo que dan evaluaciones periódicas, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, nos basaríamos solo en resolver ejercicios después. No habría nada más que avanzar. Nos falta un tema, básicamente. Ok, entonces, la siguiente clase hacemos algunos ejercicios de cadenitas, ya que el último tema es súper cortito. Vamos a comenzar con los ejercicios de cadenas. Después vamos a ver archivos, que es el último tema. Alguno que otro ejemplo, súper sencillo y ya. Ahí moriría la flor. Y después nos dedicamos a puro ejercicios que ustedes quieran que resuelva o resolvemos, buscaremos.
Creo que tengo ejercicios pasados, de semestres pasados de la lista, también podríamos revisar. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Ok? Mm, ¿Alguna consulta?